Volvamos conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 19. Estaremos en los versículos 17 al 24, así que leamos ahora. Esta es la palabra infalible, inerrante e inspirada de Dios. Versículo 17. Tomaron pues a Jesús, y él salió llevando su propia cruz hacia el lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió una inscripción y la puso sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Por eso muchos de los judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Entonces los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada soldado, y también la túnica. Pero la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Por eso se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron estas cosas. Ora conmigo. Padre querido, venimos ante ti esta mañana con todo el tumulto que ocurre en el mundo y que está sucediendo incluso ahora, con todas las pruebas, tribulaciones y dificultades que tenemos en la vida personalmente. Es bueno para nosotros hacer una pausa y ver a tu Hijo, comprender con qué propósito vino, y dentro de ese propósito comprender también nuestra condición caída. Que nos quedamos cortos, y Cristo vino a salvar a pecadores como nosotros. Así que ahora ruego que ilumines nuestras mentes y conmuevas nuestros corazones para comprender estas verdades y que nos transformen hasta lo más profundo de nuestra alma. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. El título de este sermón es Cristo crucificado. Cristo crucificado. Al llegar al relato de la crucifixión de Jesús, llegamos a lo que podríamos decir que es la cima de toda la Biblia, la cumbre de todo el cristianismo. Este es el pináculo de toda la historia redentora. Este es el momento exacto en que la serpiente mencionada en Génesis 3 herirá el talón de Cristo. Esto es Juan 3:16 haciéndose realidad. Esto es Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros en acción. Esto es Isaías 53:10, donde al Señor le agradó quebrantarlo, mientras él soportaba la hostilidad de los pecadores contra sí mismo. Hebreos 12. El Señor Jesús ha preparado el escenario para su obra salvadora, mientras la humanidad exhibe su depravación. La escena, si lo recuerdan, comienza con Pilato enviando a Jesús para ser azotado. Vemos esto en el mismo capítulo, en el versículo 2, donde dice que los soldados tejieron una corona de espinas. Bueno, en el versículo 1 dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le pusieron un manto púrpura. Lo azotaron. Le pusieron una corona de burla.
La escena es insoportable. Al pensar en esto, no hay nada. Incluso el incrédulo diría que esto fue una injusticia, que es repugnante. Para empeorarlo, como dije, le pusieron un manto para burlarse de él como si fuera un rey payaso. Luego lo golpean en la cara repetidamente. Este trato repugnante al verdadero rey puede parecer contrario al estatus real de Jesús porque Él es el verdadero rey. Pero Juan quiere que el lector sepa claramente qué tipo de rey es realmente Jesús. El lector debe llegar a comprender que dentro de la crueldad, en lo más profundo de la crueldad, brilla el mensaje del Evangelio. Jesús exalta y magnifica profundamente el amor del Padre. De Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él ofrece la vida de su único Hijo y ofrece la muerte de su único Hijo en este momento. Y recordamos Isaías 53:5 que dice, por sus heridas fuimos sanados. El rey, este rey, trae la paz sin espada. Él no derrama la sangre de otros, sino que derrama la suya propia. Él expresa su poder a través de la mansedumbre. Él expresa su poder a través de la humildad. Y conquista y obtiene la victoria a través del sufrimiento. Para nosotros todo esto es al revés, ¿no es así? Nosotros como humanos no vemos esto como fortaleza, vemos esto como debilidad. La gente derramando la sangre de otros, incluso hoy en día, y pensando que así la conquista se logra, y Jesús le da la vuelta a esas ideas. Las mismas cosas que le hacen a él para avergonzarlo, esas mismas cosas son exactamente las que finalmente lo exaltarán en su vida. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, eso es Cristo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El camino hacia la exaltación fue hacia abajo. En nuestra narrativa veremos cómo Cristo logra esto. Y en la perfecta sabiduría de Dios, incluso en el momento de la crucifixión, Jesús nos muestra la realidad de su obra expiatoria. Y aún así, su soberanía resplandece. Así que tengo 3 encabezados sencillos. El primero es el Salvador sufriente. El segundo es la señal de escarnio. Y el último es el sacrilegio de los soldados. Así que miramos este pasaje y pensamos, bueno, ¿qué está sucediendo realmente aquí? Hay mucha gente, incluso puedes ver esto, lo ves durante la época de Pascua. Empiezan a sacar estas películas y representaciones de Cristo siendo crucificado. Y realmente todas se quedan cortas. Y te digo esto, ni siquiera te recomiendo que las veas. ¿Quieres los mejores relatos de que estas cosas sucedieron? Están aquí mismo, ante ti, en los evangelios. Y vemos esto porque Juan, al observar al Salvador sufriente, el Salvador sufriente en los versículos 17 y 18, Juan, si puedes recordarlo, nos dice, si lees el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 31, nos da toda la declaración de propósito del propio Evangelio. Él te dice exactamente por qué lo ha escrito.
El capítulo 20, versículo 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan no está diciendo, bueno, miren, voy a escribir estas cosas como un relato perfecto de hechos históricos, que lo son, pero ese no es su enfoque. Si quieres ese tipo de relatos, lee el libro de Lucas, lee el Evangelio de Lucas o Mateo y ves todas estas cosas. Pero John dice que no. La razón por la que escribo lo que escribo es para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y al creer podréis tener vida eterna. Así pues, en la forma en que él escribe este Evangelio y llegamos a este punto del Evangelio, eso no ha cambiado. Todos los detalles de los relatos que John nos está contando tienen este propósito principal. Juan está resaltando la supremacía de Cristo incluso en su muerte. Juan no repite todos los detalles que todos conocemos. Si has leído los evangelios, hay muchos detalles que no están aquí. Voy a nombrar algunos de ellos. El relato de Simeón de Cirene ayudando a Jesús a llevar la cruz en Mateo 27. Jesús advirtiendo a las mujeres judías que lloraban en Lucas 23. Los judíos burlándose de Jesús en Marcos 15. La oscuridad que cayó sobre la tierra mientras él estaba en la cruz en Marcos 15. Jesús orando por sus enemigos en Lucas 23. El arrepentimiento de uno de los ladrones también en Lucas 23. El rasgado del velo del templo en Marcos 15. ¿Y qué tal el centurión confesando su fe también en Marcos 15? Hay muchas cosas sucediendo. Y les digo esto, al menos esta parte, se los digo para despertar su interés y que vayan a leer esos evangelios. Pero Juan no está intentando darles todos los acontecimientos de lo que está ocurriendo en y alrededor de la cruz. Todo eso se nos da para darnos un relato verdadero, un relato histórico de todo lo que sucedió. Pero Juan está resaltando la soberanía de Dios. Podemos decir que el juicio romano y la crucifixión cumplieron todo lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Entendemos que la mansedumbre y la sumisión voluntaria son las características clave de este relato. ¿No es así? Así que lo observamos. Miren el versículo 17. Dice, tomaron pues a Jesús y salió llevando su propia cruz al lugar llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Él salió, veamos el primer relato de lo que está ocurriendo aquí. Dice que salió llevando su propia cruz. Jesús sale por su propia voluntad y carga su propia cruz. Se podría argumentar, se podría decir que ni siquiera los otros dos ladrones que iban a ser crucificados llevaron su propia cruz. Vemos esto en Lucas 23, versículo 32. Dice que los otros dos, también criminales, fueron llevados para ser ejecutados junto con él. No hay ningún relato de que ellos llevaran su propia cruz. Y por si acaso lo olvidamos, Juan, al igual que los otros evangelios sinópticos, nos habla de la ubicación geográfica. No hay duda, todos dijeron lo mismo. Todos dijeron que era este lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera, y hoy en día, si alguna vez vas a Israel, hay dos lugares. No se sabe exactamente dónde es, solo para que lo sepas. Uno es la iglesia del Santo Sepulcro, donde dicen que ahí está el Gólgota. Y luego hay otro lugar que es bastante intrigante porque si lo buscas, parece que el costado de la montaña, al menos antes, se parecía al rostro de una calavera. Sin embargo, ¿sabes quién sí sabía dónde estaba el Gólgota? El lector del primer siglo.
Ellos sabían exactamente la ubicación geográfica. Él dice, hay una razón para decir esto. Él dice, ¿quieres saber exactamente qué pasó? Esto es lo que pasó. Y aquí es donde murió. Hay especificidad en estas cosas. Jesús no era un producto de la imaginación de la gente. Él realmente existió y realmente murió. Así que nos dice además en el versículo 17 que allí lo crucificaron y con él a otros 2 hombres, uno a cada lado y Jesús en medio. Lo han crucificado entre estos 2 ladrones y posiblemente un asesino. Conocemos la historia de estos hombres. Incluso dentro de eso hay una parábola de la vida real. Al principio ambos se burlan de él y de la cruz central, y debe haber algún nivel de depravación que ni siquiera entendemos, porque todos están muriendo, todos están siendo crucificados para morir, pero la depravación de los 2 ladrones fue suficiente para seguir burlándose de Cristo en la cruz central. Y Jesús, si conoces la historia, sigue predicando desde la cruz. Te remito a los relatos de los otros evangelios. Él sigue predicando y uno se arrepiente. La parábola es presentada, uno muere en ese mismo momento, entrando en la eternidad del infierno y el tormento, y el otro entra en el paraíso con Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? La gente puede preguntar, ¿cómo puede uno ser salvo? Es como, ¿no es así? ¿No es la simple comprensión de la fe en el verdadero y viviente Hijo de Dios? Sí lo es, eso es todo. No es nada más que eso. Se cuenta una broma. Dicen, bueno, ¿acaso te dirigiste al hombre que realmente se arrepintió, al ladrón en la cruz, y le preguntaste, ¿entiendes la Trinidad? ¿Entiendes la unión hipostática? No se preguntó nada de eso. Lo que se preguntó fue algo sencillo, lo simple, y que la pregunta formulada era simplemente implícita. Ya ves quién soy. Ya ves lo que está pasando. Así que él dice, acuérdate de mí. Llegó a comprender quién era Cristo. Los hombres que Dios creó. Escucha. Los hombres que Dios creó en ese momento tan crucial, muriendo lentamente a ambos lados, los hombres que Dios creó al pie de la cruz que acababan de perforar sus manos y pies, y el árbol que Él mismo creó ahora cuelga de Él, clavado en Él. Como un ladrón y un asesino, nos habla, ¿verdad? Al ladrón en la cruz que se arrepintió, le gritó, mira lo que está pasando. Y todavía sucede hoy. Sucede hoy, todos los días. Creo que alguien escucha el Evangelio y llega a creer. Pero no quiero enfocarme tanto en el sufrimiento. Sabes, ya lo hemos hecho. Y la gente lo ha hecho en el pasado. El punto principal no es solo el dolor que trajo la cruz, porque sí lo hizo y lo hizo. Pero el punto principal, de nuevo, ¿a qué quiere Juan que prestemos atención? ¿Qué quiere que sepas para que llegues a creer? Así que va más allá. La señal burlona. ¿Ves la señal burlona en el versículo 19? ¿Qué está pasando? Esto es una de las cosas más grandes que he leído en los evangelios. Y sin exagerar, escucha lo que está pasando y entiende. Que el lector tenga cuidado. Dice, mira el versículo 19. Pilato también escribió una inscripción y la puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Por eso muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita en hebreo, latín y griego. ¿Qué está pasando aquí?
¿qué está sucediendo? En este acto de mayor desprecio y burla, el mismo acto que estoy seguro fue más una ofensa hacia los judíos, contra los judíos. Pilato no estaba intentando, creo yo, no estaba intentando insultar aún más a Jesús. Él estaba tratando de insultar, ridiculizar y despreciar aún más a los propios judíos. Jesús solo era el objeto o la víctima de su burla. Hay una batalla en curso entre los líderes religiosos, los fariseos y los saduceos. Y Pilato dice, bueno, yo voy a tener la última palabra. Y lo que hace es escribir una inscripción para colocarla sobre Jesús en la cruz. A Pilato no le gustaba ser manipulado. Fue manipulado en el versículo 12. Él dice, cuando iban y venían y él estaba declarando su inocencia, la inocencia de Jesús, finalmente dice en el versículo 12, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Él dice, ¿sabes qué, Pilato? No quieres hacer lo que te estamos pidiendo. Lo vas a hacer porque vamos a ir a decírselo a César. Y él va a quitarte tu puesto. Va a quitarte tu estatus. Él va y te va a destituir. Él dice, haz lo que te decimos que hagas. Crucifica a este hombre. Y Pilato hace exactamente eso. Y él dice, ¿quieres manipularme? Ahora voy a avergonzarlos escribiendo este letrero. Pilato escribe la inscripción y escuchen, la escribe en todos los idiomas principales de esa época. Primero la escribe en arameo judío o en el hebreo de ese tiempo. La escribe en latín y la escribe en griego. Por si acaso alguien que pasara por ahí, porque miren lo que dice el relato. Dice que este crucificado estaba cerca de la ciudad. Entonces, ¿de qué tienen miedo los judíos, los líderes religiosos? Que todos los que entran a la ciudad, ya que Cristo está siendo crucificado justo fuera de la ciudad, verían el letrero. Y todos podrían leerlo porque está escrito en los idiomas principales. Este conflicto, escuchen, este es el conflicto que continúa entre Pilato y los líderes judíos y sigue adelante. Versículo 21 dice, entonces los principales sacerdotes de los judíos le decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, no escribas eso, sino escribe su afirmación. Escribe que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Esto fue escrito por Pilato precisamente para seguir provocándolos y lo hace. Él los provoca y estoy seguro de que hasta disfruta hacerlo porque él sí lo afirmó. Él dice en el versículo 15, ¿he de crucificar a su rey? Eso es una burla. Diciéndole al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote y su reacción hipócrita es, no tenemos más rey que el César. Ahora de repente les gusta el César, el legendario César que afirma ser una deidad. ¿Debo crucificar a su rey? No. Pilato no lo va a cambiar, no lo va a cambiar. Mira el versículo 22. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. ¿Sabes en nuestra época, sabes a qué suena eso, verdad? Lo hecho, hecho está. ¿Has oído eso, verdad? Hice lo que hice. Pero es como decir, no va a pasar, muchachos. Este es un letrero lleno de desprecio, pero está logrando algo. Está logrando algo que solo Dios quería hacer. Porque lo que realmente está sucediendo aquí, si lo que está escrito es verdad, escuchen. Si lo que está escrito en el letrero es verdad, ¿por qué importaría quién lo escribió? ¿Tiene sentido? Si lo que está escrito sobre Cristo es verdad y lo es, no importa quién lo haya escrito. ¿Sabes? Pienso en cuando ves a ese tipo clásico en la zona de anotación sosteniendo el cartel. ¿Y qué dice Juan 3:16? Déjame hacerte una pregunta.
Si esa persona en la zona de anotación estuviera sosteniendo ese cartel y viniera de una secta, digamos que fuera mormón o testigo de Jehová o de alguna otra secta, ¿te importaría como creyente? No me importa. Alguien ve ese cartel y va a buscar en Google Juan 3:16, ¿verdad? Y van a ver en un solo versículo la directiva de Dios mismo que verían el mensaje del Evangelio. Dentro de esta inscripción, estas personas estaban viendo el mensaje del Evangelio. Piensa en las personas que no creían y están viendo esta injusticia. ¿Sabes qué recuerdan? ¿Recuerdan que Jesús amaba a la gente? Él amaba a la gente. Él no le hizo daño a nadie, pero lo que hizo fue ir por todas partes sanando a todos. Sanó a los enfermos, le dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos, alimentó a miles. Estas personas que pasan junto a esta cruz recuerdan esto. Y te pido que recuerdes esto. Él está muriendo en este momento, pero recuerda en su muerte lo que hizo, cómo vivió, lo que predicó. Pero ahora estas personas que pasan lo ven siendo asesinado. Ven el letrero sobre él. Y yo preguntaría, ¿no considerarían muchos después de ver esas palabras al hombre? Incluso Pilato escribe Jesús de Nazaret. Recuerda, ellos habían dicho, ¿qué bueno puede salir de Nazaret? Jesús de Nazaret, el hombre insignificante, el don nadie de un lugar desconocido. Creo que lo verían y lo considerarían. Creo que incluso recordarían las palabras de Jesús. Vayamos a Juan capítulo 3. Considerarían las palabras que Jesús mismo dijo. En Juan 3. Recuerda que después de decir esto, Él pronuncia estas palabras. Nos habla de la grandeza de Dios y del amor de Dios. Y antes de darnos Juan 3:16 dice estas cosas. Él dice, Juan 3:14, y escucha, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Recientemente escuché un sermón de un hermano, creo que se llamaba Solo mira a la serpiente. Y recuerdo esta idea paradójica de lo que Jesús está diciendo aquí. Así como Moisés levantó la serpiente, nos recuerda a Números 21. ¿Recuerdas la historia de Números 21? Las serpientes entran al campamento y están mordiendo a la gente, y eso está matando a las personas. Y ellos vienen y suplican a Moisés, y Moisés ora, y entonces Dios le da a Moisés una solución. Le dice, haz una serpiente ardiente de bronce. Escucha esto. Si fuiste mordido por una serpiente venenosa, por ejemplo, y todos te decían, ten suficiente fe para simplemente mirar la misma imagen que te mordió, para mirarla hacia arriba y tener fe en que Dios te sanaría. Lo último que querrías hacer sería mirar una serpiente, ¿verdad? Es lo mismo. Es como cuando hablo con personas que han tenido una cirugía y les han removido un gran tumor canceroso, ¿verdad? ¿Crees que quieren volver a ver ese tumor? ¿Crees que quieren llevárselo a casa? ¿Crees que quieren, ya sabes, hacer un molde de él y hacer un tumor de bronce y ponerlo en la repisa de su hígado? No, nunca quieres volver a ver esa cosa. Pero justamente aquello que estaba causando este problema, y aquí hay una imagen que él está tratando de mostrarte. Justamente aquello que te está matando
el pecado. La paga del pecado es muerte. Justamente aquello que te está matando, dice él, eso mismo, voy a convertirlo en pecado. ¿No lo dijo así Corintios? Él hizo de Cristo justamente aquello que te está matando. Y luego te llama a que lo mires, a que entiendas tu propia depravación. Y luego a que llegues a creer en el único que puede quitar aquello que te está matando. Un día todos estaremos delante de Dios y tendremos que dar cuenta por estas cosas. Escucha, todos tendremos que dar cuenta por estas cosas. Pero Dios y su gracia y misericordia dicen, si tan solo miraras, solo mira hacia arriba y confía. Confía en que Cristo fue levantado para perdonar a los hombres, para perdonar a las mujeres, de las ofensas con las que has ofendido a Dios. Y Él dice que el desprecio de tu vida, dice, puede convertirse en gozo. Él dice, miren la cruz. Creer, confía en ello. Él se va y yo os daré la vida eterna. Nos lo recuerda una y otra vez. Capítulo 8 de Juan. Escuchar. Capítulo 8, versículo 28. Él dice esto, de nuevo de una manera diferente. Ya que Jesús dijo, cuando alcéis al Hijo del Hombre, y cuando fue alzado en la cruz. Cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy Él. No hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo las cosas tal como el Padre me enseñó. Seré levantado y les mostraré el capítulo 12. Miren el capítulo 12, versículo 32. Y si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Escucha, si estás aquí esta mañana y puedes oír mis palabras y entiendes lo que estoy diciendo, Cristo te está hablando a ti en este momento. Él dice, atraeré a todos los hombres y mujeres hacia mí. Si tan solo miraran hacia la cruz, verían que los hombres se burlaron de él. Los hombres lo ridiculizaron, lo golpearon y lo mataron. Este mismo hombre puede salvarte. Este mismo hombre borrará todo el pecado. El mismo objeto de burla es el objeto de la gracia salvadora. La descripción usada para burlarse de él se convirtió en la misma verdad que salva a los pecadores. Jesús es el Mesías, no hay otro. Vivió una vida perfecta. Murió una muerte que pagaría por los pecados de muchos. Si tan solo confiaras y creyeras en él, Pilato cayó justo en las manos de Cristo. Vuelve conmigo a Juan 19. La profanación de los soldados, este es el último punto, pero mira el versículo 23. Y los soldados, cuando hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestiduras exteriores y las dividieron en 4 partes, una parte para cada soldado y también la túnica. Ahora bien, la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. Así obtienes las piezas de estas vestiduras que Jesús llevaba puestas. Nadie era crucificado con la ropa puesta. Esto es una humillación aún mayor. Jesús colgaba en la cruz completamente desnudo. Y estos hombres están haciendo lo que se les ha encomendado hacer. Y en aquellos días tienes que entender por qué están tomando estas vestiduras. Piensas, bueno, ¿acaso estas vestiduras no están llenas de sangre y manchadas? Lo están, pero escucha, la ropa en aquel entonces era escasa.
Hoy en día, a menos que estuvieras en una posición de alto rango como Herodes o Pilato, no tenías un armario lleno de ropa. No tenías eso. Así que estos hombres es como si dijeran, bueno, esto tiene valor, este hombre va a morir. ¿Para qué necesita su ropa? Así que toman las piezas particulares, una de ellas la rompen en 4 partes, que era la prenda exterior, la menos valiosa. Y luego está la que no tiene costuras, la túnica en sí, hecha de una sola pieza, una prenda de mucho valor. Así que deciden hacer con esta prenda, escucha esto. No están dividiendo entre ellos la ropa de los 2 ladrones. Pero en este momento en el que los propósitos soberanos de Dios se están cumpliendo, hacen exactamente lo que las Escrituras decían que harían. Empiezan a echar suertes. Es como tirar los dados para ver quién se quedaría con la prenda más valiosa. Puedo entender por qué Jesús, pensando en estos soldados, puedo entender por qué Jesús diría eso sobre los propios soldados. En Lucas 23, recuerdas esto, tienes una idea, parece como si estuviera mirando hacia abajo a estos soldados y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y pensamos en esta idea de los soldados y por qué él diría esto. Yo lo pienso de esta manera. Los soldados no tienen idea de a quién están crucificando. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Ellos no saben lo que sabe el liderazgo judío. Los fariseos saben mucho más. Su culpa y su ilegalidad en esto es significativamente mayor, en este caso, que la de los propios soldados. Pero mira el versículo 24. Así que se dijeron unos a otros, no la rompamos. Echemos suertes y decidamos quién se la quedará. Dice que esto fue para cumplir las Escrituras. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sabes que están haciendo algo completamente despreciable. Ellos no siguieron a Jesús, ¿verdad? No entienden, no conocieron su ministerio. No conocían las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento. No saben ni siquiera a qué se refiere Juan aquí cuando cita el Salmo 22. No lo han leído, no han leído el Salmo 22, no han leído Isaías 9, Isaías 53, Génesis 3, no han leído todas estas cosas. Así que cuando vemos los versículos 23 y 24, vemos una vez más la soberanía del Señor Jesucristo en su propia crucifixión. Vemos que esto encaja perfectamente. Escuchen, si van al Salmo 22, no vayan ahora, pero el Salmo 22, voy a leer solo algunas de las citas en el Nuevo Testamento que provienen del Salmo 22. El versículo 1 del Salmo 22 dice, recuerden esto, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani dice, ¿verdad? Eso está citado en Mateo 27 y Marcos 15. ¿Qué tal los versículos 7 y 8 del Salmo 22? Acompáñenme de hecho al Salmo, porque si no lo ven por ustedes mismos, probablemente no les impacte igual, así que vamos a verlo. Salmo 22. Y de nuevo, miren el versículo 7, así que 7 y 8, que dice, todos los que me ven se burlan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza, diciendo, encomiéndate al Señor, que Él lo libre, que lo rescate, puesto que en Él se deleita. Eso está citado en Mateo 27, en Marcos 15 y en Lucas 23. Luego vemos en el versículo 16, en el Salmo 22, versículo 16, porque perros me han rodeado. Una banda de malhechores me ha cercado, han traspasado mis manos y mis pies. La implicación es clara.
Esto nos está hablando de la crucifixión. ¿Qué tal el versículo 18? El versículo 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es justo lo que dice Juan en nuestro pasaje. Así que aquí está ocurriendo mucho. Los soldados romanos no lo saben, pero el liderazgo judío sí lo sabe. Y luego vemos lo último que sucede al final de esta crucifixión. Versículo 14 del Salmo 22. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, se derrite dentro de mí. Sabemos que esto es cierto, ¿verdad? Al final no quiebran los huesos de Jesús, no le quiebran las piernas, lo cual es otra profecía cumplida. Pero luego le atraviesan con una lanza justo hasta el corazón. Y agua y sangre brotan. Esto es el versículo 14. Crucifixión. Literalmente morirías de asfixia. Tu corazón estaría lleno de agua. Y a veces te ahogarías en tu propia sangre. Así que esto está hablando, el versículo 14 habla de lo que está ocurriendo dentro de Jesús en este mismo momento. En este mismo momento, el Salmo de David, este Salmo 22, que fue escrito 1000 años antes de la muerte de Cristo, 6 siglos antes de la invención de la crucifixión. Sin embargo, los soldados cumplen la profecía exactamente de la manera en que el salmista la predijo. Lo que ellos pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Eso resuena como verdad. Génesis 50 siempre resulta cierto. Los hombres malvados continúan día tras día, pero nadie frustrará los planes de Dios. Dios continúa día tras día utilizando la pecaminosidad del hombre para cumplir sus propios deseos. Regresa con John. Al acercarnos al final del versículo 25, la primera parte del versículo 25 dice: por tanto, los soldados, dice estas cosas. Los soldados hicieron estas cosas, pero Dios hizo algo más. ¿Sabes? Esto incluye incluso a aquellos que están aquí sentados y que han llegado a conocer a Cristo. Yo diría que lo mismo ocurre con tu vida, ¿no? Tú estabas haciendo una cosa, pero Dios estaba haciendo otra. Viniste esta mañana a escuchar sobre, tal vez ni siquiera sabías que íbamos a hablar sobre la misma muerte de Cristo. Tú estabas haciendo algo, pero Dios estaba haciendo otra cosa. Al final, en el escatón de todas las cosas y en el último final de todo, vemos a Jesús regresar, ¿verdad? Lo vemos regresar en Apocalipsis 19. Puedes ir allí si quieres, pero nos muestra la imagen de el verdadero Jesús sobre el letrero que estaba colocado encima de él, el Rey de los Judíos. Juan 9, Apocalipsis 19, describe cómo él realmente regresará y gobernará y reinará. Dice en el versículo 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia imparte justicia y hace la guerra. Sus ojos son como llama de fuego y en su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. La grandeza de Cristo que dice: voy a regresar en gloria.
Vine con mansedumbre y humildad. Vine a traer sanidad y vida eterna. Y la segunda vez que viene dice, no, no vengo de esa manera. Vengo en justicia y rectitud. Y en el versículo 15 dice, de su boca sale una espada afilada para que con ella hiera a las naciones y las regirá con vara de hierro. Eso es Isaías 9, ¿verdad? Y él pisa el lagar del furor y de la ira de Dios. El Todopoderoso dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Los hombres reinan ahora mismo. Piensa en esto. En el mundo en el que vivimos ahora, este mundo está dividido. Este país está dividido. Esto lo vemos claramente incluso hoy. Están haciendo el memorial para Charlie Kirk. Escucha, este país está dividido. El mundo está dividido. Y escucha, así es como funciona esto. No está dividido como tú piensas que está dividido. No es conservador y liberal. No es demócrata y republicano. No es blanco y negro. No es ninguna de esas cosas. ¿Sabes qué es lo que está dividido? Cabras y ovejas. ¿Con quién te identificas? Porque si vas a enfrentarte a este rey y lo harás, ¿qué dirías? ¿Qué hiciste con su cruz? Las ovejas de su prado, Él las cuida y protege. Él las ama, las reúne y les muestra lo que es este amor. En la cruz, con gran humildad, se humilló profundamente a sí mismo y dobló la rodilla ante Dios. Pero ahora Él te pide que dobles la rodilla ante el único Rey y Salvador verdadero. Porque de nuevo, como dije, un día estarás ante el Padre y tendrás que rendir cuentas de qué hiciste y por qué rechazaste al único Salvador, que estaba disponible para ti, porque sabes que Filipenses capítulo 2 es verdad. En el versículo 10 dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús murió para salvar a los pecadores. Él llama a los pecadores al arrepentimiento, a decir, apártate de aquello que te está matando. Vuélvete y entiende que la verdadera obra expiatoria solo se encuentra en la cruz de un Salvador perfecto. Porque Él no solo murió, porque esto es lo que estamos resaltando esta mañana. Él sí murió, pero resucitó de entre los muertos al tercer día para dar vida, para dar vida. No solo vida aquí y ahora, lo cual está bien, tendrás vida aquí, sino para tener vida eterna en el cielo con Él para siempre. Por esto Cristo murió por nosotros y por esto realmente permaneció en la cruz por amor. Ora conmigo. Padre, te damos gracias una vez más porque tu palabra es verdad. Que Cristo Jesús existió para llevar a cabo una obra expiatoria para pecadores como nosotros. Y oro ahora que al contemplar estas cosas no nos quedemos cortos y no dejemos de confiar en Cristo. Señor, fortalece a tu iglesia en estas verdades para que puedan ver la grandeza y la belleza, el poder, el dominio, el honor y la realeza del Señor Jesús. Que pongan su confianza, incluso hoy, que sean fortalecidos en su fe. Y por aquellos que aún no te conocen, oro para que les traigas una fuerte convicción, para que vean su pecado como una ofensa a un Dios santo.
Y en esa ofensa viene un pago que es su propia vida. Pero Señor, tú has provisto un camino para rescatarlos a través de la sangre de la cruz. Así que oro ahora para que les ayudes, Señor, a recibir eso, a creerlo y a ser verdaderamente redimidos de este mundo malvado y corrupto. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.